Ministerio de la Mujer. Vamos a seguir hablando del tema sobre el primer ministro Héctor Valer, porque ayer él en su defensa dijo que estaba dispuesto a someterse a una pericia psicológica y que inclusive quería convocar al Consejo Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos para que le hagan una evaluación. Pues bien, aquí tenemos una respuesta del decano del Colegio de Psicólogos del Perú, el doctor Miguel Ángel Vallejos Flores, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Vallejos? Muy buenos días y gracias por la invitación. A ver, ¿esta manifestación pública del primer ministro le parece adecuada? ¿Le parece correcto el tratamiento que le está dando a este caso? Bueno, creo que es un tema importante empezar a hablar de la salud mental, ¿no? Y el tema de la evaluación psicológica para todas las autoridades que de una u otra manera están asumiendo responsabilidades y toma de decisiones de nuestro país, ¿no? Y el curso que debe llevar en nuestro país. Entonces la prueba psicológica debió venir antes, creo, de la designación. Bueno, el tema de la salud mental es muy móvil, es dialéctico, entonces las evaluaciones tienen que tener debe haber ciertas pautas, ciertos procesos y establecer ciertos tiempos de evaluación, porque hablamos de un desgaste psicológico, ¿no? Tantos problemas que enfrentamos como el estrés y este tema de la pandemia definitivamente está afectando a la población. Y si hablamos de autoridades también, ¿no? Señor Vallejos, pero aquí el asunto es puntual, ¿no? Estamos hablando de una persona denunciada por violencia familiar que tiene un puesto sumamente importante como es el primer ministro y que está convocando al Colegio de Psicólogos para que le hagan una pericia. ¿Ustedes aceptan esta invitación? ¿Le parece correcto? Desde nuestra parte podemos hacer todo el apoyo para que se hagan las evaluaciones correspondientes, ¿no? Hacer las gestiones y las coordinaciones con los entes que puedan hacer dentro de los especialistas, como los peritos del Ministerio Público, del Ministerio de la Mujer. En ese sentido, desde el colegio damos todo el respaldo a los profesionales especialistas para que puedan arribar a un diagnóstico psicológico y tener una caracterización y perfil de su estado psicológico, en este caso si es del premier o alguna autoridad que asume la responsabilidad de nuestro país, ¿no? Señor Vallejos, ¿existe un test aceptado por todos que permita discernir antes de que se pase al acto que estamos ante una personalidad con una proclividad a la violencia de género, al maltrato a las mujeres? ¿Eso se puede hacer, se puede medir, se puede evaluar de una manera científica? Así es. La psicología como ciencia tiene su tecnología y dentro de esa tecnología tiene técnicas e instrumentos de evaluación para arribar al diagnóstico, ¿no? Esta técnica y estas evaluaciones, estos instrumentos están validados, ¿no? Tienen la confiabilidad y la validez correspondiente para arribar y hacer perfiles no tan solo de violencia, ¿no? Si es un victimario o una víctima que pueda sufrir y está relacionado con el tipo de violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos las herramientas correspondientes, los instrumentos correspondientes para poder hacer un diagnóstico psicológico y opinar sobre el mismo. ¿Y cuál es el perfil de un maltratador? Bueno, sabemos que hay ciertas características, ¿no? Estamos hablando de la impulsividad, la agresión, puede chantajear, puede manipular, etcétera, ¿no? Hay ciertas características de un victimario, ¿no? Entonces, un maltratador, victimario, hablando desde la violencia psicológica, la violencia física, ¿no? Entonces, también hay violencia económica. Entonces, hay todo un conjunto de indicadores que ya podemos nosotros deslindar para poder ya estar haciendo un perfil. Pero eso se tiene que corroborar con una evaluación, una entrevista clínica, y sumado a esto los test psicológicos para poder integrar la información y opinar científicamente sobre el problema y arribar al diagnóstico y el perfil psicológico. Doctor, y lo que usted ve en su práctica clínica sobre personas que han tenido problemas, denuncias y que acuden a usted voluntaria o forzadamente por sus empresas, etcétera, por sus familias, ¿usted ve que en general entre los maltratadores que pasan al acto con violencia física hay la voluntad de mejorar
o la tendencia más bien a escamotear, no, yo no hice nada malo, fue una riña familiar, mi hija me quiere mucho, miren acá las pruebas. ¿Qué es lo más constante? ¿La negación de la realidad o la conciencia trágica de que estamos ante un problema que uno quisiera mejorar? Porque en realidad es vergonzoso pegarle a una mujer. Definitivamente nosotros estamos en contra de toda violencia y la violencia contra la mujer, ¿no? Eso creo que todo el país está movilizándose, todo el mundo está movilizándose contra esta problemática. Una de las características, ¿no?, de los problemas psicológicos en principio es la negación, ¿no? Entonces, es por ello que cuando llegan a consulta, llegan ya cuando se ha convertido, ¿no?, más allá de un problema, en un trastorno. En ese sentido, tenemos que trabajar mucho sobre la salud mental porque lamentablemente por muchos años y décadas ha sido estigmatizada y la población no lo asume tempranamente. En ese sentido, uno de los objetivos también de la psicología es hacer que el usuario, el paciente, tome conciencia del problema, ¿sí?, y pueda asumir un compromiso de cambio. Entonces, la psicología, ¿no?, a partir de su primer diagnóstico, su prescripción diagnóstica, señala, pues, es un precontemplativo. Generalmente la mayoría que está relacionado con algún tipo de violencia, de consumo de drogas, trastornos de conducta alimentaria, etcétera, niegan el problema en principio, ¿no? Entonces, el objetivo de la psicología es que se sensibilicen y tomen conciencia del problema, asuman su problema y a partir de ello empezar a involucrarles en un programa de tratamiento para que puedan cambiar sus estilos interactivos y en este caso, si se trata de relación de pareja, mejoren su comunicación, caso contrario también promover de repente que esa relación ya no continúe, ¿no? Porque puede conllevar a situaciones más críticas, porque de pronto podemos detectar que hay incompatibilidades, no hay cierta interacción en sus relaciones y por tanto se recomendaría pues pasar a otro proceso, ¿no? Doctor Vallejos, en esas evaluaciones psicológicas que se les hace a los maltratadores, ¿también suman las manifestaciones públicas? Es decir, si en mis redes sociales, si en las redes sociales del maltratador pues se han colocado memes o frases sumamente ofensivas para la mujer, ¿eso también puede armar un perfil? Le pido por favor que me responda tras escuchar los titulares. Vamos al gran resumen de la hora y volvemos con su respuesta. Continuamos conversando con el doctor Miguel Ángel Vallejos, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, que ha aceptado, el reto, ¿no? O el llamado hecho por el primer ministro Héctor Valera que le haga una pericia psicológica para ver si efectivamente es un maltratador y ha puesto a disposición sus especialistas. A través de un examen, una pericia psicológica, lo podemos descubrir a él o a cualquier otra persona, pero cuando hay manifestaciones públicas, violentas, como memes ofensivos a la mujer, o frases que también son ofensivas, esas manifestaciones públicas, tales como las ha hecho el señor Valer, ¿pueden servir para construir el perfil de un maltratador? Bueno, desde ahora, desde la era digital, ya podemos estar pensando de una personalidad digital y una personalidad real. O sea, de alguna manera ya la información, que es algo más permanente, podría darnos algunos indicadores para sumar a las otras evaluaciones y empezar a construir un perfil. En ese sentido ya estamos hablando, pues, cómo nos vamos manifestando y expresando en un mundo virtual, y eso nos va caracterizando, ¿no? Ya hay todo un movimiento para empezar a validar esa información y esto también conlleve a una legalización de todo este comportamiento virtual que podría ayudarnos, ¿no?, para poder complementar los análisis y de esa manera arribar a un diagnóstico, ¿no? Hablamos de ciberbullying, hablamos de chantajes, hablamos de grooming, todo un conjunto de problemas relacionados a la tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí puede sumar, ¿no?, a las otras evaluaciones dentro de la entrevista clínica, el uso de los instrumentos psicológicos, el hecho del cruce de la información para validar si esa información es real o no. Eso los expertos hacen un análisis y de esa manera pues ya puedan realizar un diagnóstico psicológico.
Doctor, señor decano, usted ha expresado su confianza en que la psicología pueda ayudar a tratar casos de violencia intrafamiliar, violencia de género, pero ¿verdaderamente nuestro Ministerio de Salud está equipado para eso? Puesto que la situación de la pandemia lo que ha puesto en evidencia es el relativo desinterés por la salud mental, pese a que hay una ley que se ha votado hace unos años sobre ese tema. Y hay muchos indicadores sobre las consecuencias de la pandemia sobre la salud mental que se expresan en la depresión, que se expresan en los graves problemas de sueño, en los trastornos alimentarios y también en violencia intrafamiliar, que no nos olvidemos que la mayor parte de los casos de violencia contra mujeres se producen al interior de vínculos familiares o vínculos amorosos. Es un tema ya de décadas, ¿no? El modelo de salud que tenemos estaba más enfocado a la salud física, pero la salud mental ha sido postergada por años, por décadas, y necesitamos replantear, necesitamos validar, ¿no? La participación de todos los profesionales especialistas en la salud mental, ¿no? Entonces, actualmente hay una ley de salud mental, por ejemplo, que desvincula el trabajo del psicólogo en el diagnóstico. Entonces, ¿cómo podemos hacer el tratamiento, detectar si es que no se da esa correspondencia con respecto a esta función que es el diagnóstico? Entonces, necesitamos, ¿no?, desde el Estado, desde los legisladores, empezar a revisar la política de salud mental para hacer una intervención temprana de los problemas y no llegar a la violencia física y el riesgo de feminicidio o trastornos psicóticos, depresiones mayores, que es una carga para el Estado. Y eso lo pagamos todos, porque de alguna manera, ¿quiénes pagamos los hospitales? Todos son los impuestos. Entonces, en ese sentido, el Estado no puede responder a una carga, ¿no? Estamos hablando más o menos del 20, 30, 40% de personas que tienen problemas de depresión, que es el primer problema psicológico. Luego ahora se ha sumado los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático, el tema de la violencia, que está entre uno de los tres, digamos, necesidades de atención de salud mental, el tema de las adicciones, todo un conjunto de problemáticas que la sociedad civil tiene que responder. Ahora estamos a la espera de la cuarta ola, ¿no? Cuando empecemos a regresar a la realidad post pandemia, la nueva era digital, ¿no? Todo el costo sociosanitario de la salud mental que vamos a tener que enfrentar. Entonces, por ejemplo, no tenemos psicólogos en los colegios, no tenemos. Entonces, tenemos 11 años para hacer una formación psicológica, tenemos 11 años donde podemos trabajar el tema de la inteligencia emocional, pero el Estado no visualiza que es importante el acompañamiento psicológico para formar ciudadanos probos, para formar ciudadanos que de alguna manera tengan una estabilidad y sean profesionales que tengan ese equilibrio psicológico para asumir responsabilidades en bien del país. Muy bien. Adelante, Mabel. Sí, no, ya para terminar, creo que hay que partir desde el reconocimiento que algo está sucediendo en mí para que yo decida ir al psicólogo, ¿no? Esto para algunas personas todavía es como un tabú, porque cree que ir al psicólogo es porque está loco, ¿no? Así es. Pero me da la impresión, y usted me lo confirmará, que en los últimos años pues hay un reconocimiento de la necesidad de tratar algunos problemas con un psicólogo. ¿Habrán aumentado la demanda? Ha aumentado, pero todavía las personas, la población está yendo cuando se desbordó, cuando perdió el control, pero no se está viendo desde una perspectiva preventiva o intervención temprana, ¿no? Ya voy a tratamiento psicológico cuando dejé de comer, cuando ya dejé de ir a trabajar, pero antes ya tenía una tristeza, ya me sentía mal, ya tenía una autopercepción negativa de mí mismo. Entonces, ahí hay que ir al psicólogo. Entonces, este tema de la estigmatización, este tema de no hacer que se sensibilice y se haga una conciencia clara del problema psicológico desde el Estado, definitivamente hace que se postergue y empecemos a intervenir a problemas que ya son de moderado a severo, ¿no? Entonces, en ese sentido,
hacemos un llamado y desde el Colegio de Psicólogos estamos coordinando y dispuestos a hacer frente a todos estos problemas psicológicos de salud mental. Nos alivia que la población en parte que estén dispuestos. Nos alivia saber que están dispuestos el Colegio de Psicólogos a contribuir en este tema, que es una verdadera epidemia también, porque hemos visto que las cifras han empeorado en el Perú, la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Vallejo. Recuerdo que usted es el decano del Colegio de Psicólogos del Perú. Vamos a recibir ahora al congresista Héctor